Estábamos hablando recién con un candidato de ustedes, a senador, y nos explicaba justamente el por qué siguen a Milei, por qué están con Milei. Y bueno, esa misma pregunta te lo digo a vos, te lo vuelvo a preguntar, ¿por qué con Milei? Mira, Javier es una persona que ha venido a darle un fin a un ciclo, un fin de etapa, y creo que lo mejor que le pudo pasar a la política, y con el tiempo vamos a dar gracias a Dios que apareció, porque si seguimos con los mismos de siempre, no sé dónde vamos a llegar. Bien. Digo, tenemos una educación destruida, una salud destruida, una inseguridad o una seguridad destruida, una economía destruida. Bien. O sea, ¿qué te queda como patria? Si de cada 100 alumnos primarios solamente 7 terminan la primaria, es porque ya el país está en peligro. Porque un par de años más y esos chicos ya van a ser adolescentes o adultos y con el tiempo nos tienen que gobernar. ¿Y qué país es el que estamos dejando? Esto es el fin de ciclo que viene a dejar la era de Javier Milei o el fenómeno de Javier Milei. Estuviste, si mal no recuerdo, en ACOM. Sí, sí. Te fuiste, dejaste. Mira, estuve de diputado provincial año 2011-2015. La minoría era muy pequeña, 30-4, y cuando me di cuenta que en una escribanía, renuncié. Ahí llegué a la FTIC, hoy llamada ENACOM, porque la unión de la FTIC y el AFCA hizo el ENACOM. Ahí llegué al directorio nacional de la FTIC y Macri lo desarmó con esa unión y cambiaron todos los miembros del directorio. Me fueron. Tuve 4 meses, una cosa así. Después estuve en el ENACOM de vuelta, pero ya en la delegación San Juan. Yo integré el directorio, entre otros, era un representante de la segunda minoría radical, Hugh Bergia, vicepresidente del Partido Radical a nivel nacional. A él lo renovaron cuando se forma el ENACOM y en ese año me dice, mira José, dice, tengo que poner el delegado de San Juan porque las delegaciones se reparten entre los miembros del directorio. Me tocó San Juan y había pensado en vos, no, le digo, nombrate un radical, no, José, yo sé cómo trabajas vos, me gustaría que sea vos. Bueno, déjame que averigüe, no tener problemas con el gobierno provincial, porque van a salir a bardearme que eso les toca a ellos, no así, hablar. No hay problema y asumí. En la campaña del 2021, el sector de Marcelo Rego, que se llamaba en ese tiempo, no, ya ni me acuerdo cómo se llamaba el frente, pero que Cambiemos, que se había cambiado el nombre, empezaron a decir que era un cargo que me había dado el kirchnerismo. Y yo lo llevaba en ese tiempo de candidato a Marcelo Arancibia, y sin preguntarle a nadie del frente, renuncié. Todos me dijeron, ¿cómo vas a renunciar? Entonces, miren, es sencillo. No puedo permitir que en una nota de 7 minutos mi candidato estuviera explicando 4 minutos cuál era mi situación. Digo, había que priorizar la campaña y esas coherencias que hemos ido teniendo ha sido la que nos ha ido haciendo crecer. Nuestro partido tiene 6 años y nosotros siempre dijimos que veníamos a la renovación. Gracias a Dios aparece Milei a darle punto final a una generación muy grande y creo que uno, inclusive ya está en retirada, estos son los últimos juegos artificiales que tiramos y empezamos a dejar esta generación de Darío Peña, Bruno Olivera, todo el resto de la lista. Agustín Ramírez, un candidato a gobernador. Claro que fue candidato a gobernador. Muy joven, con un muy buen resultado. Excelente resultado, que eso justamente te iba a preguntar, ¿cómo viste vos los resultados de la última elección? A nosotros los vallitos nos llamó muchísimo la atención de la explosión que hubo acá con el efecto Milei. Sí, y te digo, nosotros tuvimos, a ver,
el resultado de la elección provincial fue excelente, la del doctor Agustín Ramírez. Esta elección nos ha llamado muchísimo la atención cómo prendió Javier en lugares que no pensábamos. Exacto. Digo, en las urbes, en las zonas urbanas normal, porque es donde se transita, donde se reparte el voto, pero hay lugares muy lejanos en San Juan que era impensado, pero pudo llegar él con su estrategia excelente. Y creo que la gente está votando ese fin de ciclo, por eso te decía recién que la sociedad tiene que agradecer que aparezca Javier, porque es el que viene a ponerle punto, y aparte, como dice él, yo le digo punto final. Yo creo que Esta noche es la primera medida, cómo se va a mover la aguja. Y después de esto, y bueno, ya está. Digo, no nos pueden seguir prometiendo quien es ministro de Economía que si gana baja la inflación, porque no lo hace ahora. No nos puede seguir prometiendo el sector de Macri cómo arreglar la Argentina cuando no lo hizo. Y te dicen, no, pero ahora adquirí experiencia. Pero escúchame, vos cuando vas a entrar a trabajar a una empresa te piden experiencia. ¿Cómo que te hiciste? La capacitación fue paga de 4 años, pero con un costo muy alto para la sociedad. Era una cosa loca lo que se habla, ¿no? Sí, yo creo que el cambio se va a producir, espero para bien para los argentinos, para ustedes también, que veo que vienen con muchas ganas de hacer las cosas de bien. hacer un cambio fundamental. Pero principalmente hacer las cosas bien. Hay como diputado nacional sería interesante una modificación de la ley de enriquecimiento ilícito, porque es muy difícil probar cuando un político se enriquece, porque directamente no es, la ley no va por el enriquecimiento ilícito, sino por defraudación y otros ítems más. Sería interesante que eso lo cambiaran. Y te lo tomo, porque yo no quiero políticos presos. Les tengo que dar de comer, como Estado. Yo quiero que me devuelvan lo que me robaron. Hay que rematarle todos los bienes que tengan hasta lograr obtener acá, el monto. te doy una actualidad acá, lo que está pasando acá en Valle Fértil. El municipio debe más de 200 millones. Sí. Que raro que justamente donde estaba en la radio no te lo hayan mencionado, pero yo te lo menciono. Acá se deben más de 200 millones. Y nadie dice nada. Bueno, estas son las cosas que no se pueden seguir tolerando. Bueno, ¿ves? ¿Sabes por qué? Porque, a ver, que si soy presidenta, elimino el impuesto a las ganancias. Lo saca él, lo vota en contra. Él habla de la corrupción de él, pero no se fija en la corrupción. Basta de mentira. La mentira en política debe ser penalizada hasta los compromisos de campaña. Porque si no estafamos la ilusión de la gente, también es un estafa. Exacto. Vos, si no le das la solución a un padre, le estás quitando la comida a un niño. Pero por supuesto, 40 y pico % de hambre, de pobreza, de hambre en la Argentina. Y yo te diría que un poco más. Por seguro, porque siempre nos mienten con las mediciones que hacen. Pero ponele que sea el 40. ¿Qué hicimos con este país? ¿Qué hicimos con este país? No lo podemos dejar un minuto más en manos de esto. Mira, encerrarle ayer, antes de ayer, explotó que estaba gastándose no sé cuántos miles de euros cuando declara 300.000 pesos de salario. ¿Hasta cuándo la mentira en política no va a tener una pena como la gente? Hay que empezar a ponerle pena a la mentira de los políticos. Y te tomo lo del enriquecimiento ilícito. Hay que estudiarlo y hay que cambiarlo. Porque aquí lo que tenemos que lograr en la Argentina es que quien mete el dedo al ventilador se le corte. Aparte la plata no es de ellos, es de todos. Pero es por eso. Y después tenemos un problema grave acá en Valle Fértil. Yo he hecho un trabajo de casi 8 años, viendo cómo se ha ido moviendo, haciendo encuestas, y la realidad de la salud en Valle Fértil es grave. Acá el 89%, casi el 90%, no se hace atender. Se tiene que ir o a La Rioja
o a la ciudad, hacer 500 kilómetros para ser atendido. Es grave. Eso yo pienso que ustedes, al estar a nivel nacional, pueden hacer un cambio fundamental en la atención y poner profesionales en lugares tan alejados. O sea, que el país sea más federal. Por supuesto, y eso tiene que llegar, pero ¿sabes cuál es la estafa a la salud pública? Los gremios. Porque mira, aquí debes tener muchísimos monotributistas. Se inscriben y van a parar a una obra social que no la conoce nadie, que no sabe dónde ir a tocar el timbre para que le dé la orden. Sí, eso es verdad. Y lo terminamos cubriendo desde el Estado. El hueco del Estado de lo que las obras sociales cobran, no hay nadie que los cubre. ¿Y sabes por qué nadie dice nada? Porque de esa forma los tienen tranquilos los gremialistas. Otra casta más. De años y de años. Habrán buenos, como en todos lados, pero la mayoría, muchachos. Y vos me vas a decir seguramente, bueno, pero Javier se juntó los otros días con Barrio Nuevo. Sí, y te voy a decir, se juntó con Barrio Nuevo y Javier nos ha contado a nosotros en el Zoom, le ha dejado claro cuál es la jugada de él. Y que si quiere acompañar, acompañe, que si no, no hay ningún problema. ¿Cuál es la jugada de él? La solución a la gente. Que la gente no necesite el reclamo del gremio. Porque los recortes y todo va a venir hacia arriba, los negociados. El gran negocio, te lo he dicho, te lo comento porque alguna experiencia tengo en eso. El gran negocio de los gremios no es el pago justamente como societario, que es el 1,5. Entonces, el gran negocio es justamente los inventos que tienen con las obras sociales. Muy bien. Y ese es el hueco que tiene el Estado con la salud pública. Porque a toda esa gente la termina absorbiendo ¿quién? La salud pública. El Estado, porque no hay forma. No hay forma. No hay forma. Mira, los otros días veía un programa, los límites con Paraguay y con Bolivia. La cantidad de gente que viene de afuera se hace atender en la salud pública nuestra. Sí, porque no se paga. El otro día lo escuchaba a Chen, candidato a senador de Cambiemos. Dice, yo que estudié, iba en una motito y había gente que no tenían que ir, pero sus padres hacían el esfuerzo y ahora con el voucher. Niños, no van a pagar nada. Vos vas a elegir qué querés estudiar. ¿Qué tiene que ver que hayas ido en moto, que los otros no podés? Eso ha pasado siempre. Es que no escuchan. Eso ha pasado siempre, pero inventa el relato. Ese tema del coaching y del relato y de las cosas que les enseñan, que pobrecitos no les hacen ningún favor, porque si hay algo que la sociedad se sacó fue el manto, y está viendo bien. Y le agradezco muchísimo a los jóvenes que hayan sido los partícipes de sacarse ese manto, porque ellos nos están salvando. ¿Sí? Ellos nos están salvando. Hay una masa de jóvenes que entendió el mensaje y dijeron basta. Me pasa en el centro, papás de chicos jóvenes que me cuentan, José dice, mi hijo me dice, yo lo voto a Milei, pero no, voté, yo lo voto a Milei. Me cansé de escucharte que te quejes vos, el abuelo, y toda la vida se han mandado macana. Hoy yo voto al que creo yo. Y ya veré si puteo o no, pero te escuché quejarte toda la vida. José, para cerrar, ¿qué mensaje le daría a los vallitos y a la ciudadanía de San Juan? A ver, que vamos a trabajar mucho, que vamos a escuchar mucho, que vamos a andar mucho en todos los departamentos, que se prendan en esta ola de cambio, que nos exijan lo que nos tienen que exigir, que cuando estemos saliendo de un medio se arrimen a decirnos lo que nos tienen que decir, porque nosotros somos empleados del pueblo. Yo si entro soy un representante del pueblo, Bruno es un representante de la provincia, pero ¿cómo voy a saber yo la realidad si no salgo? El eje, el objetivo se pierde cuando uno no escucha y se forma un microclima. Eso es lo que no quiero que me pase jamás. He cumplido muchísimas funciones, muy joven, he llegado a ser secretario de Estado de este país, pero si hay algo que no nunca hice fue encerrarme en mi mundo.
Muchas veces le digo a los míos, che, déjenme solito, salgo a comer solo, caminar por ahí, me voy a un departamento, me quedo unos días, escucho, hay gente que me conoce y sabe con quién habla, hay gente que no me conoce, que es mucho mejor, para que me diga descaradamente lo que me quiere decir. Esa es la función, decirles que nos acompañen, que queremos que Javier entre en primera vuelta, para ya terminar con esta novela y que la Argentina cambie una vez por todas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.